De 83%. 83. Aquí está, mire, Está está subrayado. ¿Qué significa? que no tiene. Está normal. Ajá, significa, yo sé que No está hay normal, pero ¿qué obstrucción. significa? ¿Qué? No hay obstrucción. Que no hay Que no hay obstrucción. Si no hay obstrucción, solo nos quedan dos opciones. O que sea completamente normal o que tenga un patrón restrictivo. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta si hay restricción o no? con la FBC. Con la FBC. ¿Cuánto tiene la FBC el paciente? 72%. 72. Entonces, ¿qué tendría? Está disminuido, o Nada. sea que es restrictivo. Restrictivo. Ahora, si necesitáramos clasificar esa restricción, ¿cómo la clasificaríamos? En leve. En leve. Leve. Entonces, la conclusión de esta espirometría es que el paciente tiene una restricción, un patrón espirométrico restrictivo con una restricción leve. ¿Sí? Facilito, ¿verdad? Y ya con eso tomamos conclusiones. ¿Podría Dígame. repetir qué es lo que tiene el paciente que no le entendí bien? Se escuchó como cortado. Tiene una restricción leve. O sea, tiene un patrón espirométrico restrictivo y el grado de restricción es leve. O sea que tiene una restricción leve. Eso es lo que hay que responder allí en la espirometría. Ese hallazgo fue el hallazgo encontrado previo al uso de broncodilatador. ¿De acuerdo? Ahora vemos que se utiliza el broncodilatador y miren cómo está la FEP1 entre la FBC. Disminuyó en comparación al anterior. Exactamente. Entonces, ¿ahora qué tendríamos? No hay obstrucción, ¿verdad? ¿Por qué no hay? Porque, si no me equivoco, creo que era menor a 75. A 70. Ah, 70, disculpe. A 70. Entonces, no hay obstrucción, sigue estando sin obstrucción. Ahora miramos la FBC. ¿Cómo está? Sigue siendo restrictivo. Ajá. ¿Y qué grado tendría de restricción? Ser moderada. Leve. 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 Porque más de 65 más sería leve. De 65 hasta 80, pues, porque menos de 80 ya es que se considera restrictivo. Más de 80 ya sería normal, ¿no? Entonces, este paciente sigue teniendo una restricción leve, pese al uso del broncodilatador. O sea que el broncodilatador no influye sobre su patrón espirométrico, porque efectivamente el broncodilatador ayuda en los procesos obstructivos, no ayuda mucho en los procesos restrictivos. O sea, si no hay obstrucción, el broncodilatador muy poco, porque el broncodilatador expande la vía aérea y permite mejora el parénquima pulmonar para que mejore la restricción. Entonces, si nos imaginamos que este paciente fuese obeso, cosa que no lo es porque el IMC es 24, si le damos un broncodilatador, ese broncodilatador no va a mejorar su restricción porque eso no le va a expandir el pulmón si el pulmón está limitado producto de la obesidad. Me explico, el broncodilatador es útil cuando tenemos una obstrucción. Cuando tenemos restricción realmente no aporta muchísimo. ¿De acuerdo? Entonces, conclusión, patrón restrictivo previo al broncodilatador y posterior al broncodilatador, y en ambos escenarios el grado es restricción leve. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Doctor, Dígame.
O sea, solamente en esos exámenes se tendría que revisar la espirometría o también tendría que tomarse en cuenta la estatura y el peso del paciente. Lo que pasa es que la estatura, el peso, el IMC, el sexo, la edad, el haber sido fumador o no, todos esos parámetros hay que introducirlos al programa. Llega un paciente nuevo y usted mete todos esos datos. ¿Por qué? Porque la máquina tiene el programa de espirometría, porque ahorita es un programa que se conecta con una USB. El espirómetro se conecta a una USB, a una computadora, a un programa. Ese programa de espirometría compara, tiene una base de datos y compara todos los valores que se obtienen de la espirometría, los compara con un individuo tal cual como ese paciente. O sea que de la misma edad, del mismo sexo, de la misma talla, el mismo peso. O sea que compara ese individuo con lo que debería tener un individuo tal cual como él, con antecedente de ser fumador y todo, o fumador activo, o nunca haber sido fumador. Él compara esos valores de cuánto debería ser y de allí entonces hace los cálculos porcentuales. Entonces todas esas variables hay que introducirlas solo para que la máquina te diga el porcentaje respecto al predicho, respecto al que debería tener un individuo como él, no enfermo. Profe, Dígame. ¿cómo es que se llama el índice tifenol? Tifenol. Ah, yo les dije que le iba a poner. Y creo que ahí en el archivo que les voy a mostrar ahorita de Word, ahí aparece cómo se escribe. Se escribe tifenau con 2 F y al final es 3 vocales, tifenau. Ok, vamos a la siguiente. Doctor, una consulta. Dígame. En el caso, por ejemplo, que si el paciente tuviera obstrucción y luego de aplicarle el broncodilatador, esa obstrucción debería mejorar. Exacto. Esa obstrucción debería mejorar. Ese es el objetivo, ¿no? Que mejore, que haga un efecto sobre la obstrucción, ¿no? Y cuánto mejora es favorable. Lo otro que yo les decía ayer era que se podía comparar la reversibilidad, ¿no? El efecto ese que se lograba una vez se daba el broncodilatador o sobre el basal del paciente. Se le toma una, por ejemplo, en la mañana, que sería el basal, y otra en la tarde, a ver si hay variación durante el día sin el uso del broncodilatador. Pero lo más común es esto, que se haga una basal y luego entonces se le da el broncodilatador, se espera un rato, unos 30 minutos, y luego entonces se hace el nuevo procedimiento. Doctor, Dígame. puede haber casos donde el broncodilatador no llegue a ser el efecto esperado. Como en este caso. Solo que en este caso no hay obstrucción, ahí es restricción, pero hay obstrucciones en donde el broncodilatador no logra mejorar y ese no sería el de elección en el paciente. Y eso depende también del grado de obstrucción. En la medida en que el paciente esté más obstruido, el efecto del broncodilatador es menor. Si el paciente tiene una obstrucción leve y se utiliza el broncodilatador mejoraría mucho más a que si el paciente tiene un estadio muy severo. Vamos a ver el otro. ¿Dónde está? Aquí está. A ver. Este es otro esquema. Miren, este sí aparece la gráfica. Yo no vi si en el otro aparecía la gráfica. No aparecía, ¿verdad? Vamos, aparecían los valores. Sí, no aparecía la gráfica. En este sí aparece la gráfica. Mire que en gris aparece el teórico, ¿no? El que debería tener el paciente, en gris, sombreado en gris. No sé si lo logran ver allí, que es un poco más oscuro. Esa es la curva que uno esperaría para un paciente de 85 años, masculino, con un IMC de 30.8 y que no fuma. Entonces, ese paciente se le realizó, mira, aquí se aparecen los datos del paciente. A este paciente se le realiza una espirometría. Mire que cada curva que se realiza, aparece marcada allí como una curva distinta. Miren que esta morada no fue considerada porque es una curva que se sale, no llegó a alcanzar el punto cero. Entonces, yo les decía que tenía que haber una variabilidad menor a 150
150 mililitros, pues 0.15, para que la variabilidad sea considerada apreciable, ¿no? Sea considerada normal, que se pueden aceptar las curvas. O sea que yo les decía que igual cuando yo les presente los otros casos que están en Word, consideremos el hecho de que la espirometría es aceptable, o sea que lo vamos a seguir interpretando. Entonces vamos a ver, mire, aquí está el límite superior normal, el límite inferior normal, el teórico, el mejor, el porcentaje respecto al teórico y cada uno de las pruebas que se realizó en el paciente. Pero de esas 3 pruebas, el mejor es este que está aquí. ¿Lo ven? Ese es el mejor y ese es el que vamos a interpretar. Luego está el uso del broncodilatador, el post-broncodilatador, que sería esto. O sea que tendríamos que interpretar este y tendríamos que interpretar este que está aquí. Igual acá aparece el porcentaje respecto al teórico y el porcentaje de cambio. Entonces vamos a lo mismo. Primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Ver el índice. Ajá, tifenol. ¿Lo encontraron? ¿Cuánto es? 74.2. 74.2. Es este valor que aparece ahí. Ese valor de 74.2, ¿qué indica? No hay obstrucción. Que no hay obstrucción. Entonces el patrón puede ser, tenemos 2 opciones, o que sea normal o que sea restrictivo, ¿cierto? Esas son las 2 opciones que tenemos. Entonces, para saber si es restrictivo o normal, ¿qué tenemos que buscar? Pero FVC. A el FVC. ¿Cuál valor buscamos? ¿Este o buscamos este? el 93. El Porcentual. 93. ¿Qué significa entonces? No tiene restricción. Que no tiene restricción. ¿El patrón espirométrico cuál sería? Normal. Normal. Como es normal, no podemos clasificar leve, moderado, severo, muy severo, porque es normal. O sea que ya ahí terminamos. Esa fue la evaluación previo al uso del broncodilatador. Ahora vamos a ver el post-broncodilatador, que es el que aparece aquí. ¿Sí? El post-broncodilatador se utilizó salbutamol. Ahí dice la hora inicial, la hora post-broncodilatador. Entonces, hay una diferencia ahí, 20 minutos. Ok, ¿cuánto es el índice de tifenol en el post-broncodilatador? 75.9. 75.9. ¿Qué significa? Que no hay obstrucción. Que no hay obstrucción. Entonces solo nos quedan 2 opciones. O es normal o tiene un patrón restrictivo. ¿Qué tenemos que buscar entonces? El FVC. El FVC. Entonces el FVC, ¿cuánto es? 98. 98. 98. No hay restricción, así que es normal. Es normal. O sea que aquí está la interpretación. Espirometría normal y la prueba con broncodilatador no hay un cambio significativo. O sea, no hay diferencia. Uno siempre va a utilizar un broncodilatador cuando realiza la prueba de espirometría. No. La prueba de espirometría, hay espirometría simple, estas 3 pruebas y demás, y listo. Esa es la mayoría de las que se realiza. Son pruebas simples, no se utiliza broncodilatador. Y hay otros en donde, además de la espirometría normal, de la usual, se utiliza el broncodilatador y se hace la prueba. Entonces eso va a depender de la sintomatología del paciente. Porque el que solicita la prueba no es el que realiza la prueba. Usted le llega al consultorio como médico general o como médico especialista, un paciente con historia de tos nocturna, de historia de sibilancia, de que no tolera el ejercicio porque se agita, que el frío le molesta, le congestiona la nariz y que el paciente dice que se siente cansado. Usted dice, uy, a lo mejor lo oculta y le escucha como unas sibilancias ahí en el fondo y usted dice, ¿será que sí tiene una obstrucción? Entonces voy a aprovechar y le hago la prueba con la espirometría normal y aprovecho y le hago la post-broncodilatador para saber si revierte y así en una sola vuelta ya sé si el paciente me va a mejorar con el tratamiento con beta-2 agonistas de acción corta. Entonces,
se le mandan ambas pruebas porque es que el paciente no tiene una previa. Pero si el paciente tiene una previa y lo que queremos saber es cómo se ha ido comportando en el seguimiento, podemos mandarle unas pruebas simples sin tener que utilizar el broncodilatador. Entonces eso va a depender obviamente de la historia del paciente y de lo que solicite el médico. Pero la prueba le llega al técnico de terapia respiratoria y él le llega un documento donde dice hágase la espirometría simple y espirometría con broncodilatador. Y él hace la prueba, él no la interpreta y ese resultado se lo manda al especialista o al médico general para que el médico general haga la interpretación de la espirometría. Incluso a veces el software de la espirometría da unos valores y da una interpretación y cuando vemos la realidad no corresponde porque el esquema que está utilizando es el inapropiado. Entonces, la recomendación es que siempre se haga la interpretación por el médico, aun cuando la mayoría de los espirómetros reporte automáticamente la espirometría. Entonces ya saben, puede que se haga con broncodilatador o sin broncodilatador dependiendo de la clínica. Lo otro es que yo no les comenté, que ahora me parece raro porque no me salté esa diapositiva. Hay pacientes que el médico los evalúa y todo indica que es asma. O sea, que el paciente tiene una historia de que de niño se congestionaba, tiene antecedentes de atopia, lesiones en piel, tiene el surco ahí alrededor de los ojos de Dennis Morgan. Y tiene toda la clínica para decir que el paciente es un paciente atópico. Sin embargo, se le hace una espirometría y la espirometría resulta normal. Pero todo indica que es asma. O sea, el paciente tiene toda la historia, pero le hacen una prueba y la prueba resulta normal. Entonces hay un test, una prueba, que en vez de utilizar broncodilatador, se utiliza un broncoconstrictor. O sea, una sustancia que se llama metacolina, que la metacolina lo que hace es que produce obstrucción de la vía aérea. O sea, que hace restricción para evaluar si el paciente tiene hiperreactividad. Si el paciente después de utilizar la metacolina cae sus parámetros en la espirometría y ahora sale obstructivo, quiere decir que ese paciente es hiperreactivo y que en condiciones normales no tendría ningún patrón alterado, sería una espirometría normal, pero cuando es sometido a estrés o cuando es sometido a olores fuertes o cuando es sometido a algunas sustancias alergénicas, eso hace que tenga hiperreactividad y que desarrolle el cuadro asmático. Esa prueba es una prueba muy peligrosa porque es que usted está sometiendo a un paciente a una sustancia que le va a producir broncoconstricción, o sea que se va a cerrar la vía aérea distal y eso puede hacer que el paciente entre en paro. O sea que cuando se hace esa prueba ahí debe estar el médico, debe estar el equipo de paro y todo lo demás, pero solo se reserva en el caso en que usted sigue pensando que el paciente es asmático pese a tener una espirometría normal. Entonces ahí se hace la prueba del test de ese metacolina, pero ya les digo, es una prueba que es un poco peligrosa porque pues nada, uno lo que desea es que verificar que efectivamente el paciente no tenga hiperreactividad y que tenga un asma escondida allí, que en condiciones normales por allí no se detecte, pero que ante sustancias pues que le produzcan broncoconstricción en la vida diaria, eso le desencadena entonces las crisis. Así que se hace esa prueba. Eso yo lo tenía ahí en las diapositivas, pero no sé si fue que me la salté o si fue que la borré en la última revisión. Doctor, Doctor, una pregunta. Dígame. ahora que usted menciona eso, sobre los pacientes y los broncodilatadores y broncoconstrictores, ¿por qué los pacientes que tienen problemas cardíacos no pueden utilizar salbutamol? El salbutamol es un beta-2 agonista. Es un beta-2 agonista acción corta. O sea que él aumenta rápidamente el estímulo a nivel de beta-2. El receptor beta está a nivel cardíaco. Entonces, como él no es selectivo, él aumenta, o sea, produce vasodilatación, broncodilatación, pero produce taquicardia. Los beta-2 agonistas serían el análogo, el similar a adrenalina.
Si usted, por ejemplo, va caminando, sale a esta hora de la universidad, va caminando rumbo a su casa y de pronto se le aparece en un lado un perro que usted sabe que ha mordido a 3 personas previamente y en el otro lado un taxi se detiene y se bajan 2 personas con un cuchillo y usted está entre uno y el otro, ¿qué va usted a hacer? Usted inmediatamente hace apertura de sus ojos, ubica todo el área, hay dilatación allí de sus ojos, su corazón comienza a aumentar la frecuencia, sus pulmones comienzan a llenarse de mayor cantidad de aire. ¿Por qué? Porque usted tiene que estar preparado para salir corriendo o para pelear. Esa es la respuesta que hace la adrenalina. La adrenalina produce dilatación de los ojos, usted tiene aumento del campo visual, usted desarrolla palpitaciones por el susto y usted desarrolla broncodilatación porque usted va a prepararse a correr y a correr con una reserva y si hay una cerca usted se la va a saltar aunque mida 2 metros la cerca de la misma emoción y de la adrenalina. Ese mismo efecto hace el salbutamol. El salbutamol produce taquicardia, produce broncodilatación, produce midriasis, o sea, aumento del tamaño de la pupila, y eso en pacientes cardíacos puede generar una arritmia y esa arritmia llevarlo a la muerte. Entonces, es importante entonces tener cuidado en los pacientes cardíacos. Hay una presentación de salbutamol que se llama levosalbutamol, que es la parte levógira. Ustedes recordarán ahí de sus clases que cuando una molécula es expuesta a la luz, ¿cómo que se llama la luz? Polarizada, ella se desvía hacia un lado y hacia otro, y que si una sustancia es encontrada o producida en su estado basal es una mezcla racémica en donde hay un componente levógiro y un componente dextrógiro. Bueno, la parte dextro, o sea, la parte que gira hacia la derecha con exposición a la luz, produce los efectos a nivel cardíaco. La parte izquierda produce los efectos a nivel respiratorio. Entonces, el levosalbutamol no produce taquicardia. O sea que el levosalbutamol es una opción válida para los pacientes que son cardíacos o a quienes son sensibles al salbutamol. Hay personas de 20, 30 años que cuando utilizan salbutamol les da unas taquicardias y unas palpitaciones muy incómodas, aun cuando no tengan riesgo de hacer una arritmia ni de morirse. Solo es la taquicardia y el malestar y demás. Entonces, en ese escenario se utilizan el inhalador, el broncodilatador que se llama levosalbutamol, que es la porción levo. Y la otra opción es utilizar broncodilatadores o beta-2 agonistas de acción larga, que esos no producen un pico inmediato, sino que se mantienen en el tiempo. Estos se pueden utilizar cada 12 horas o incluso cada 24 horas. Y esos no producen el efecto ese secundario. No son todos los broncodilatadores. De hecho, los anticolinérgicos también son broncodilatadores y ellos no producen palpitaciones, ni taquicardia, ni nada de eso. Y en ese escenario entonces estaría el Atroven, que es otro de los broncodilatadores que se utiliza para realizar este tipo de pruebas. Doctor. A ver, aquí vamos a ver si aumentamos este. Miren esta espirometría. Dice, paciente femenina de 70 años, sin antecedentes de tabaquismo, con historia de cocinar con humo de leña de la garganta. Acude con disnea, falta de aire, sensación de falta de aire, tos y poca tolerancia al ejercicio. Se le realiza una espirometría que se muestra aquí a continuación. Miren que la curva, lo sombreado gris corresponde a... ¿Sí le están viendo, verdad? Sí. Sí, se ve. Ajá, ok. El sombreado gris corresponde a la curva que debería tener el paciente. Y acá aparecen entonces las dos curvas que se tiraron, o la sumatoria de las curvas, la no válida, que sería esta celeste, y la válida, que sería la verde. Entonces aquí aparecen los parámetros. Esta prueba se hizo en el 2013 con un espirómetro USB en el consultorio. Aquí aparecen igual los valores de la curva, y aparece el teórico, o sea, comparando una paciente de sexo femenino, de 70 años, sin tener antecedente de tabaquismo, con tal peso y tal talla y demás. Estos son los porcentajes que debería tener un paciente como ella.
estos son los valores previos o el promedio de los valores previos al uso del broncodilatador y el porcentaje respecto al teórico. Esos valores previos serían, pues, en este caso, una espirometría en el paciente en quien no se realizó la prueba con el broncodilatador. O sea que sería una espirometría simple allí. Entonces, conclusión, ¿qué vamos a analizar aquí? ¿Cómo está esta espirometría? El índice de tifenado de está tifenado. normal, porque ¿Cuál? es 87,8, está normal. Y Está normal. el FVC también está normal porque es 84, y es decir que no hay obstrucción y tampoco hay restricción. Exactamente. Entonces, ¿qué tendríamos? Un paciente normal. Un patrón espirométrico nuevo. Así mismo. Vamos con el otro. Dice, varón de 82 años refiere historia de asma desde hace 10 años. Probablemente no es asma, porque obviamente el asma no aparece a los 72 años. Probablemente es EPOC. Indica historia de tabaquismo ocasional. ¿Lo ven? Ahí eso es EPOC. Sin embargo, hace 15 años que no fuma. Tiene ya tórax en tonel, o sea, un tórax con aumento del diámetro anteroposterior. Refiere esputo purulento y tos de predominio nocturno. O sea, lo clásico del paciente con EPOC. Entonces, lo mismo, las unidades, el teórico que debería tener ese paciente, el previo al broncodilatador y el porcentaje respecto al teórico. ¿Qué les parece? El índice de tifenado está en 61,8, es decir que es obstructivo, y el FVC está en 151, es decir que es mixto. Sí, mixto. Está mayor 80, ¿no? Exacto, o sea que es normal. Ah, ok. Sí, la capacidad vital forzada está bien. El problema es que tiene obstrucción, ¿no? Y el grado sería moderado, ¿no? Entonces, ahora vamos al grado. ¿Cuánto sería ¿Cómo clasificamos el grado? ¿Con qué parámetro? Moderado. Sí, Leve. moderado. ¿Con qué lo clasificamos? Con FEP1. F1. Ajá, con la FEP1. ¿Y cuánto tiene FEP1? 119. 119. O sea que basándose en los valores y considerando que la curva está bien, ¿qué patrón espirométrico tendría? Leve. ¿Qué tendría? ¿Cuál es el patrón espirométrico? Restrictivo leve. ¿Seguro? Obstructivo leve. Obstructivo. Ajá, obstructivo leve. Así sería. Es leve porque el FEP1 es mayor a 65, así que si es mayor a 65, es leve. Vamos con el siguiente. Paciente Doctor, en una conclusión, nosotros colocaríamos EPOC o simplemente lo dejamos así. No, Obstructivo leve. exponen obstrucción leve. Eso es lo que van a escribir. No pueden escribir que tiene poco, que tiene asma, porque pues hay otras cosas que pueden producir obstrucción. Los más comunes y el ejemplo más clásico para recordar es eso, pero hay otras causas de obstrucción. Si el paciente, por ejemplo, si el paciente tiene una estenosis traqueal, eso también puede producir una obstrucción. Si el paciente tiene un cuerpo extraño en la vía aérea, también eso produce obstrucción. Entonces, no puedes categorizar qué es lo que tiene. Lo que sí podía ser útil para identificar entre asma y EPOC sería ver la reversibilidad, ¿no? El cambio que ocurre en el día o que ocurre con el uso del broncodilatador. Entonces, allí ayudaría un poco, pero realmente con esto, con una espirometría simple, solo puedes decir que tiene un patrón obstructivo. Vamos al tercero. Paciente masculino de 29 años, queja falta de aire, disnea, e indica que cerca de su hogar hay una empresa que está realizando extracción de minerales, así, Minera Panamá, o Cobre Panamá, no sé cómo se llama. Solicita una espirometría porque desea presentar una demanda a la empresa. Entonces, de acuerdo a la espirometría, ¿qué opinión le daría usted? Aquí está la curva y aquí está lo que obtuvo el paciente. ¿Ven? Miren que no llegó aquí al punto, pero aquí está. Cuéntenme, ¿qué piensan que tiene? ¿Demanda o no demanda a la empresa? No, el índice de tifenado está normal, es decir que no es obstructivo, pero el FVC está restrictivo. Entonces, ¿el patrón espirométrico sería?
Restrictivo leve. Restrictivo leve. O sea, ¿qué le recomendarían? ¿Demanda o no demanda? Que demande. Claro que demanda, así mismo. Porque obviamente la producción de desechos puede producir algo de fibrosis a nivel pulmonar y él puede estar expuesto a eso. Entonces, pues nada, pues ahí en ese escenario la espirometría le ayudaría a que hiciera eso, porque obviamente no es la mejor curva, ya les digo, pero pues es la que estamos utilizando para la interpretación. Vamos al cuarto. Paciente masculino conocido con diagnóstico de POC de larga data, quien solicita evaluación especializada para definir el pronóstico de su enfermedad. Ya utiliza oxígeno en casa. ¿Qué informamos acerca de su inquietud? Se hacen 2 pruebas, porque la primera no fue muy concluyente, pero se utiliza la mejor, ¿no? La que aparece aquí como que sería el promedio o la mejor prueba más bien de las anteriores. Entonces, ¿qué tiene el paciente? Vamos a ver. El FVC, paciente el presenta índice. una obstrucción y una restricción, Ajá. ambas severas. El índice de tifeno está por debajo de 70. O sea que hay Obstrucción. Obstrucción. Ya sabemos que hay obstrucción. Ahora necesitamos saber, como decía su compañero, si la obstrucción es sola, una obstrucción pura, o si además de la obstrucción tiene restricción. Para eso tenemos que evaluar El FVC. el FVC. Está aquí en 38. Quiere decir que además de la obstrucción tiene restricción. Ahora tenemos entonces un patrón mixto en el paciente. Ese patrón mixto tenemos que clasificarlo. La clasificación sería Muy severo. ¿de qué? Acuérdate De que tienes ambos. que clasificar la severidad de la obstrucción y la severidad de la restricción. Sería obstrucción Del severa y FV1, Restrictiva y severa. de la restrictiva es muy severa. De la restrictiva es muy severa. No, perdón, de la obstructiva. Severa. A ver, conclusión. La restricción es Severa. severa. ¿Estamos de acuerdo? sí, Sí. Tiene más de 35, es severa. Y la obstrucción, Muy severa. Muy severa. porque tiene 21. Aquí está, 21 de FEP1. Si lo buscamos allá en la gráfica, en la tablita esta que vimos ayer, es muy severa, porque es menos de 35. Y esta está entre 35 y ¿qué era? 49. Indicando entonces que es severa. O sea que tiene un patrón mixto con una obstrucción muy severa y con una restricción severa. O sea que el pronóstico es desfavorable en este paciente, porque obviamente ya su función pulmonar está en decadencia. Bueno, vamos con la última. Usted se realiza por primera vez una espirometría, pero usted tiene un cuadro gripal. Vamos a decir que no es COVID, que es un cuadro de influenza. La pregunta es, usted realiza la espirometría y usted quiere saber si ese cuadro gripal le afecta a sus resultados. Usted previamente no sufre de nada, no es obeso, no sufre de ninguna enfermedad y usted simplemente quiere saber si usted espera que su espirometría en condiciones normales sea normal, pero ahora tiene un cuadro gripal y usted desea saber si ese cuadro gripal afecta o no los resultados. Entonces, vamos, ¿cómo interpretamos esta? El índice está normal, no hay obstrucción y el FVC está normal también, no hay restricción. No hay restricción. O sea que sería una espirometría Normal. normal. Miren que aquí la pendiente sí asciende rápidamente. Aquí hay como una caída allí, luego como que toma fuerza y luego sigue cayendo. Y termina, o sea, se quita la boquilla y el valor regresa a cero solo. O sea, no completó la parte inspiratoria, pero aún así se puede hacer la interpretación de la espirometría. Así que eso sería lo que íbamos a revisar hoy de la espirometría. Realmente, aunque haya muchos valores, realmente los interesantes, los importantes, los que pueden definir el pronóstico del paciente son esos y el orden este que hemos explicado. Si ustedes hacen eso en orden, créanme que van a poder interpretar la gasometría aun cuando el algoritmo de la máquina esté errado, ¿no? Que a veces suele ocurrir. Profe, Dígame.
¿Los otros es para un especialista o algo así? La verdad es que los otros, como yo te decía, son menos útiles porque no son tan válidos a la hora de obtener una conclusión. O sea, si yo te digo, mira, tu espirometría está normal, pero resulta que acá hay un valorcito del FEP25 que está disminuido en la parte inicial y está muy cercano al valor, entonces la espirometría sigue siendo normal, pero se puede dar seguimiento en el tiempo a ver si ese flujo expiratorio se modifica. Pero realmente los tres parámetros que ustedes tienen que evaluar en la gasometría son el índice de tifenol, la FBC y el FEP1 si es necesario. Incluso el FEP1 puede estar bajísimo, pero si usted no lo necesita, no lo toma en cuenta. O sea que a veces con solo evaluar la FEP1 entre la FBC y ver que está normal, usted ya sabe que el FEP1 no lo va a utilizar. Así que en ocasiones la espirometría se interpreta solo con dos valores, con el índice de tifenol y con la FBC. Y ya, Doctor, dígame. también funcionaría utilizar, ver la gráfica. Claro, la gráfica es muy útil, porque si miras esta gráfica de aquí arriba, yo no hubiese aceptado este valor que está aquí. Mira que la gráfica llegó aquí y de pronto hay otro parámetro por acá. O sea, esta gráfica no es la más confiable. Y la gráfica brinda una orientación de cuán bonita fue la prueba o cuán fácil fue la realización de la prueba. Mira esta gráfica, tiene un componente expiratorio bueno, solo que no logró alcanzar el punto inicial, ¿no? Pero esta curva es mala. Mira que aquí tiene flujo variable, probablemente aquí inhaló el paciente y otra vez siguió o tosió y en la inspiración no logró alcanzar el flujo que tenía que llegar para hacer. O sea que la curva sí ayuda, pero para poder interpretar no utilizamos la curva, sino que utilizamos los parámetros estos. Doctor, una consulta. En el último ejemplo, ¿quiere decir que la gripe no afectó la espirometría y eso ocurre Exacto. siempre o nada más fue un ejemplo? No, la verdad es que ese cuadro no afecta, a menos que el paciente tenga antecedente pues, de un proceso obstructivo, que el paciente sea poco o que sea asmático, allí sí le va a afectar, pero tener un cuadro gripal va a producir congestión nasal, pero no tiene por qué producirte obstrucción de la vía aérea. Y tampoco tiene por qué, o sea, no deberías tener sibilancias en el contexto de un cuadro gripal. Y no deberías tener ni obstrucción ni restricción pese a que tienes el cuadro gripal. Puedes sentir que tienes molestias en la garganta, que tienes tos y demás, pero sabes que eso es vía aérea superior y no realmente el parénquima pulmonar el que se afecta. Si es una neumonía, ya la cosa cambia. Pero en los cuadros gripales que son de predominio en vía aérea superior, realmente no hay afectación de la función pulmonar. Doctor, ahí en el 4, ¿qué era el pre-2? ¿Era otra prueba o era Otra prueba, exactamente, otra prueba. Pero la máquina utiliza la mejor de las pruebas para la interpretación. Hace así como un promedio y evalúa cuál es la mejor y si no hay variación entre una y otra, entonces esa es la que utiliza. De hecho, yo creo, a ver si aquí se puede recortar. Ajá, yo creo que aquí aparece. Ah, no aparece. Doctor, a los pacientes pediátricos se les puede hacer una espirometría. Claro, por supuesto, solo que, bueno, nosotros no vemos población pediátrica porque pues somos de medicina interna, pero sí, claro, se le puede hacer y es un parámetro útil. De hecho, como no hay tanta colaboración en la realización de la prueba, en muchas ocasiones lo que se hace es medición del flujo expiratorio pico o del flujo expiratorio forzado en población infantil. Y lo otro que también se utiliza para pacientes con crisis asmática. Paciente con crisis asmática es mentira que va a poder inhalar, mantener el aire, colocarse la boquilla y exhalar. Eso no lo puede hacer. O sea que en un cuadro agudo de asma, o sea, el paciente está con sibilancias y todo lo demás, en ese momento no se puede hacer una espirometría porque el paciente no va a poder realizar la prueba. Si está en una crisis no se puede realizar. Y en las crisis la recomendación es la medición del flujo expiratorio pico o el flujo expiratorio forzado. Y ese es el que se utiliza como una conclusión en la evolución del paciente. Pero una vez que ha pasado el cuadro, el paciente demora 2 semanas hasta la tercera semana, incluso se considera en algunos escenarios,
para hacer entonces ya ahora sí la espirometría basal y ver cómo está la función pulmonar real. Porque como yo les decía, en el paciente con asma no hay un deterioro importante pese a las exacerbaciones como sí ocurre en el paciente con EPOC, que cada día, con cada crisis se va empeorando su función pulmonar. Bueno, eso sería todo. Bien fácil. A ver si le hacemos un quizito ahí la próxima vez que nos vemos. Ahorita le subo las diapositivas de espirometría. Está bien. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas noches. Buenas Buenas noches, doctor.